nuestro segmento Los Número Uno tiene hoy a Francisco Sagasti del Partido Morado. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Gusto estar con usted y con todos los televidentes. La idea es, durante estos minutos, poder no solamente escuchar sus propuestas, que es lo que animosamente buscamos, sino también contrastar algunas noticias que tienen que ver o con la transparencia o con asuntos poco claros o esclarecidos. Y le decía esto porque dicen sus adversarios que el Partido Morado es el partido oculto del gobierno de Martín Vizcarra. ¿Usted lo desmiente? Absolutamente. Yo creo que no hay ningún gobierno oculto en ningún lugar, no hay ninguna relación con... Mire, somos los candidatos, no tenemos prácticamente ninguna relación, excepto algunas personas que por un tiempo estuvieron en el partido que estuvo en el gobierno. Pero lo claro es lo siguiente, el Partido Morado se ha venido formando de una manera organizada y estructurada por 4 años. Tenemos nuestra propia ideología, hemos sacado nuestro propio ideario, nuestro concepción de lo que es el republicanismo morado. Hemos sido el único partido que presentó por escrito primero 44 y ahora son 50 propuestas legislativas para este corto periodo y no tenemos nada que ver con el apoyo incondicional a nadie. Ahora, ¿no tendría, digamos, en estricto orden nada de malo que ustedes se autodenominen como una suerte de bancada oficialista en su momento? No, pero digamos, sí tiene algo de malo en el sentido que es falso. Es decir, y realmente lo que hay que hacer es decir la verdad. Y la verdad es que el Partido Morado es un partido de centro, con una ideología, con planteamientos muy claros, con ideas perfectamente armadas, es un equipo. Y por supuesto, lo que no vamos a hacer es la política del resentimiento, la política del odio que hemos tenido por parte de una mayoría durante el Congreso anterior, que básicamente buscaba una revancha por una ofensa imaginaria, malos perdedores. Y esta política del resentimiento es la que nos ha arrastrado a esta crisis que tenemos ahora. Si yo le preguntase por los dos, porque tenga en cuenta que solo van a tener 1 año y medio, y siempre que les hago esta pregunta a los candidatos me dicen, no, yo quiero hacer un montón de cosas. Aterricen, yo siempre les digo aterricen porque no va a haber tiempo. ¿Cuáles son para usted las reformas más urgentes? Porque mire, todo un tiempo de Congreso disuelto, que lo primero que van a tener que hacer, para empezar, es revisar los decretos de urgencia. Eso es chamba, además está en la Constitución, lo tienen que hacer, es chamba de ustedes. Lo único que está haciendo la permanente del señor Orellana es darle trámite. Ustedes van a tener que aprobarlos o derogarlos, pero más allá de esa chamba, como digo, que es mandatoria de acuerdo a la Constitución, ¿cuál es lo más urgente o qué es lo más urgente que ustedes están llevando como propuesta? Mire, lo más urgente, desgraciadamente en nuestro país se ha olvidado de lo que hay que hacer en el mediano y en el largo plazo. El Partido Morado tiene una concepción de lo que queremos hacer en el mediano y el largo plazo. Y de esta concepción es que se derivan cuáles son los prerequisitos, es decir, lo urgente. Somos plenamente conscientes que este Congreso tendrá, dicen 16 meses, pero lo más probable es que tenga 12, mientras se instala, mientras se crean las comisiones, etcétera. Y además, en abril son las elecciones, o sea que tenemos un tiempo muy limitado. Y otra cosita, perdónenme, para justamente acompañar es eso, esa urgencia. Si quieren hacer cambios en las reformas electorales, tienen que cambiar el plazo de abril por eso, a otro mes. Si me permite decirle exactamente lo que tenemos en mente. Hay un conjunto de 4 grandes temas que son urgentes para poder empezar con buen pie el tercer siglo de vida independiente. Eso me gusta, precisión. A ver, el primero es la lucha contra la corrupción. Y aquí lo que hay que hacer es simplemente apoyar, continuar, y tenemos una serie de propuestas específicas que refuerzan el enorme esfuerzo que se ha hecho por desenmascarar la corrupción de los últimos años. Pregunta precisa. ¿Van a ustedes a corregir lo que el Congreso disuelto no hizo? Me refiero a acusar constitucionalmente, primero, a los hermanitos del CNM, segundo, al señor Pedro Chávarri, tercero, al señor Rodríguez Montesa, cuarto, al señor Aladino Gálvez. Bueno, ya. Bueno, seguiremos con todo el proceso que se bloqueó. No vamos a proteger a nadie, no vamos a blindar a nadie. Seguirá con los procesos que el Congreso anterior decidió bloquear por razones que ya son de todo conocidas. Pero esa es lucha
contra la corrupción. Uno. En segundo lugar, viene todo el tema de reformas de cómo funciona el Congreso, porque si no cambiamos la manera que funciona el Congreso en términos de comisiones, en términos de Pero ahí se posibilidades... está metiendo en Honduras, ¿ah? ¿Algo concreto ahí? Ahí lo más concreto es acelerar el proceso de formación de comisiones y lo más importante es hacer algo que el Congreso anterior perdió, que parece una cosa un poco etérea, pero es muy real. Es el tema de audiencias públicas. El Congreso tiene la facultad de llamar, de representar, y el Congreso no ha escuchado. Una vez que los eligieron, se lavaron las manos, se olvidaron de la ciudadanía. Y se gastaron los gastos de representación. Ganaron los gastos de representación, aumentaron la burocracia, metieron decenas de empleados, etcétera. Ese es el segundo. El tercero es el que usted menciona. Vamos a llegar con propuestas específicas de reforma política para que se puedan aplicar las nuevas reglas en el 2021. Entre ellas, la cosa concreta es, si como ya es conocido, antes de abril no se modifica el periodo en el cual se pueden cambiar las reglas electorales, que es un año. Eso. Exacto. Entonces llegaremos con una propuesta de ley y más que eso. ¿De abril a cuándo lo cambian? De abril, unos 6 meses es lo que calculamos, necesitaría septiembre. Ya. Ahora, es el tiempo que necesitamos para poder terminar de armar todo. Además de eso, ya hemos iniciado conversaciones con algunos otros partidos que tienen personas razonables, que tienen interés en estos temas, para ver que esto llegue ya con algo más o menos consensuado y avanzado. Pero esa es la tercera en términos de... Y luego viene lo de reforma judicial. Ajá. Jaime, estas 4, lucha contra la corrupción, reforma del Congreso, reforma del sistema político y electoral y reforma del sistema judicial son las condiciones para hacer lo que queremos hacer de términos sustantivos. Y esa es otra categoría. Podremos avanzar en una que otra cosa, no en todo. Pero eso, se lo digo con toda franqueza, va a depender. Si el Partido Morado tiene una bancada importante y quizá soñemos en una mayoría, todo esto se va a poder hacer mucho más rápido. Pero si el Congreso está formado por aquellos políticos y por aquellos grupos políticos que han tenido la política del resentimiento, que han bloqueado todo, el fujimorismo y el aprismo, pero han tenido también, no nos olvidemos que tanto APP como Acción Popular apoyaron en muchas instancias el planteamiento... Acción Popular. Por ejemplo, en el término del Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece que Acción Popular encabece las encuestas? Bueno, yo creo que hay una desconexión y una falta de responsabilidad. Lo que pasa es que los nuevos congresistas que están presentando esta elección y se presentan como algo nuevo, se están tratando de desligarle de la responsabilidad que otros congresistas en el periodo anterior, en el Congreso disuelto, se comportaron de una manera por lo menos cuestionable, y algunos de ellos empezaron a lanzar acusaciones y planteamientos sin ningún fundamento. Transparencia. ¿Quién o quiénes están financiando esta campaña? Usted en una entrevista dice que eso de la plata es un mito, que sí, le puedo aclarar, no se necesita con todo plata eso, y tal, pero mire usted que todo lo de la Bajato, Keiko Fujimori y todos los demás, Susana, Toledo, bla, 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 fueron por justamente meter el dinero a campañas políticas. Se lo pregunto además porque el candidato Mulder en su cuenta de Twitter coloca un recorte que dice que Odebrecht entregó a Julio Guzmán $400,000 y el señor Mulder lo coloca en su Twitter y dice, y esto encima pedía más, porque hay una anotación que dice, parece en portugués, Guzmán recibió 400, todo bien, pide más inversión. ¿Es esto cierto? Bueno, mire, eso es un infundio. Usted, pensemos 2 segundos y que piense la ciudadanía. En 2016, ¿dónde estaba el señor Odebrecht? En la cárcel. Ya estaba dentro de la cárcel, ya tenía denuncias, ya tenía todo esto. ¿Dónde estaba Julio Guzmán? Menos de 1%. ¿Cree usted a qué cabeza se le puede meter de que alguien va a meter $400,000 desde la cárcel? A mí no me lo diga, dígaselo al señor Mulder. El señor Mulder no se le puede creer ya ni a veces muchas Pero cosas. si a mí me dicen una cosa así, yo tomaría acciones legales. Bueno, mire, lo que pasa es por que echar carbón a la lo leña, vamos a a la hacer en el parrilla. momento que llegue el momento, pero el problema es que Van a tomar acciones legales. Mire, cuando llegue el momento, estamos ahora abocados, Jaime, a las elecciones. Esto no lo cree nadie. Se difunde y le dan vueltas, pero es imposible, materialmente imposible que eso haya sucedido. Yo no creo en la verosimilitud de la publicación,
Bueno, y además sabe pero cómo salió. tengo que preguntárselo porque Me parece muy es bien. el candidato, un candidato que compite con usted que coloca eso en su Twitter. Bueno, es un mentiroso o se lo han engañado. Debe ser una persona sumamente ingenua el señor Mulder para creer un infundio que sale de un correo trucado, escrito en mal portugués, si usted puede ver, sin encabezamiento, sin nada. Mire, por favor, eso ya, si el señor Mulder cree eso, por favor, yo creo que no merece estar ni siquiera en ninguna, digamos, regidor de ningún lugar, ¿no? Ajá. Otra pregunta relacionada a la transparencia, señor Sagasti. El señor Tudela, Francisco Tudela, correcto, dijo hace algunas semanas, cuando fue rehén de la embajada o de la residencia del embajador japonés Morihisa Aoki, que usted le pidió un autógrafo a Néstor Serpa Cartolini. ¿Eso es cierto? Le pedí su firma en el siguiente sentido y le voy a explicar todo el detalle. Y además esto está escrito, no es ningún trascendido. Eso lo escribí yo y está publicado en Caretas, 10 páginas enteras del diario de un rehén el 26 de diciembre de 1996. Y lo que sucedió en realidad, y hay muchos testigos que pueden decir eso, yo no quiero involucrarlos, es que cuando estábamos a punto de salir, aquellos que estuvimos solos 3 días, sin saber que esto iba a durar 126 días, dije, caramba, y se lo dije al número 2 de estos terroristas. A mí me ha mantenido secuestrado 3 días, por lo menos quiero de su puño y letra un reconocimiento de esto. ¿Está usted dispuesto a dármelo? Dijo, sí. Ah, dije, muy bien. Y lo que hice fue recortar un cajón que decía Fuji, de agua mineral Fuji. Me pareció un poco irónico que el señor Fujimori, después de haber sido reelegido y que decía que había acabado el terrorismo, tuviera este incidente en la embajada de Japón, nada menos. Entonces me pareció interesante que en ese cartón de agua mineral Fuji reconozca de su puño y letra estos 2 señores que nos tuvieron secuestrados. Y ese fue el argumento. El señor y eso Tudela fue todo. dice que no fue testigo directo de ese momento en el que usted le pide esta firma, pero lo cito, tengo entendido y es de público conocimiento que pidió autógrafo a los emerretistas, pero no lo hizo a los rehenes. Como es un cuadro revolucionario, el señor Sagasti obviamente admiraba a los terroristas. Absolutamente absurdo. Desde 1963, cuando era dirigente estudiantil y empezaron las guerrillas, y vinieron a la UNI, yo fui un opositor todo el tiempo del terrorismo y tengo 55, 60 años de hacer esto. Lo que se hizo ahí fue pedir precisamente ese tipo de reconocimiento. ¿Y le diría, ¿para qué pedirle, en pocas palabras, para qué pedirle la firma? Me pareció lo siguiente, 2 cosas. En primer lugar, que era una manera de reconocer de su puño y letra que nos había tenido encerrado y obligarlos a hacer. ¿Pero decía eso? Y en segundo, no, lo que dijo es al señor Sagasti, pues no llegó a escribir todo, pues realmente no había tiempo con toda la gente saliendo. ¿Qué decía? Y en segundo, Sagasti, no, algo así como con mucho respeto. Parece un autógrafo. Ojalá fuera un autógrafo. Bueno, autógrafo en el sentido que lo firmó, sí. Con cariño, con el respeto debido. No, cariño no. Una de las cosas que yo aprendí, mire, le puedo decir el nombre del general Chávez Gelopana cuando estaba asesorando el Instituto Nacional de Planificación y yo iba a embarcarme en unas negociaciones internacionales, me dijo Francisco, lo primero que tienes que hacer con un enemigo o con un adversario es hacer que te respete y mantén tu distancia. Y eso fue lo que hice durante todo el tiempo y le pueden decir a cualquier rehén que haya estado en el cuarto en el cual yo era el delegado, el trato que tuve distante y cómo mantuve a raya cualquier cosa que ellos quisieran hacer. Digamos, la situación es traumática, yo no lo dudo, pero si se presentase la oportunidad, ¿usted volvería a pedirle Mire, yo hubiera pasado lo siguiente. En primer lugar, no sabíamos que iba a durar más de 120 días. Y yo tengo mucho respeto, tengo muy buenos amigos entre los que pasaron los 120 días. Si yo hubiera sabido, en primer lugar, que iba a durar 120 días, que alguien como mi querido amigo Juan Julio Vich se iba a quedar, y alguien con quien discrepo en sus ideas políticas, pero respeto por su valentía, como es el almirante Gianpietri, que organizó eso, si yo hubiera sabido todo eso a los 3 días, por supuesto que no hubiera hecho eso. Pero en ese momento no se sabía. Más aún, había un reporte de Sally Bowen, usted recuerda a la reportera, que anunciaba de que el gobierno peruano le había pedido a los Marines de Estados Unidos que tomen por asalto la embajada. Y nosotros estábamos en el primer piso.
El señor Tudela, como era importante, estaba en el segundo piso. A nosotros nos decían carne de cañón en el primer piso, porque sabíamos que si veía cualquier asalto íbamos a salir de esa. Entonces, por favor, que quede absolutamente claro. Aquí no hay ni un pedido de autógrafo, ni ser un fan, ni mucho menos. Hay una exigencia de reconocer por escrito que me tuvieron a mí y a muchas otras personas secuestrados. Señor Sagasti, muchas gracias. Ha sido un gusto poder conversar con usted. Pues yo espero, mire, Jaime, que en otra oportunidad podamos contarle en detalle las cosas que estamos planteando en el Partido Morado. Es de lo más interesante. Teníamos esas preguntas y el tiempo que estamos manejando esto también para los próximos candidatos que vienen es entre 14, 15, 16 minutos y eso lo queremos, digamos, dejar claro y transparente. Somos justos con todos. A todos les estamos dando la misma proporción de tiempo. Temas de actualidad y temas también de transparencia y que quedan un poco irresueltos y que deben aclararse. Nuevamente, gracias. Espero haber resuelto por completo sus dudas y la de la ciudadanía y las del señor Tudela. Más que eso, las del público, las del elector que tiene que ir consciente, animoso a votar y por favor no voten blanco, no voten nulo. No está ayudando usted a la democracia. Vamos a la pausa y regresamos para conversar con el señor Raúl Leguía, administrador de Universitario de Deportes. Ayer estuvo aquí el ministro del Interior, Carlos Morán. Y hay algunas cosas que los hinchas de Universitario han sustentado, han dicho y aparentemente desmentido de lo que ha afirmado anoche aquí el señor Morán. Por eso le damos micrófono al señor Leguía, porque nada está dicho.